al doctor Carlos Eduardo Aramburu. Después de una breve pausa, lo tenemos nuevamente integrado al equipo. Carlos Eduardo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, un gusto estar nuevamente con ustedes. Saludos a todos sus televidentes. Gracias, Carlos Eduardo. ¿Cuál es el panorama en estos tiempos de pausa que hemos tenido de comunicación de lo que está ocurriendo en nuestro país, tanto en el plano económico como en el plano político, que está movido? ¿Cuál es la impresión, el primer comentario, Carlos Eduardo? El primero sería, Néstor, lamentablemente todavía la incertidumbre, ¿verdad? No se ve una línea clara y hay que plantear con la transparencia que siempre tenemos que la gran parte de los problemas se han generado por parte del propio gobierno, ¿verdad? Por la falta de decisión, la falta de coherencia y mensajes complicados, ¿no? Quizás lo que ha trascendido más son las idas y vueltas respecto a los gabinetes, que han tenido varios cambios, empezando por el señor Béjar, que le quita confiabilidad, le quita consistencia, le quita coherencia, ¿verdad? Ese es un primer elemento importante que se complica por algo que todos conocemos, y es una doble crisis como nunca en la historia peruana, diría yo, de los últimos siglos por lo menos, que es la crisis sanitaria, de la cual estamos saliendo de a pocos, y la crisis política y económica, en la cual todavía no veo una solución clara. Entonces diría que hay dos factores que contribuyen a esta incertidumbre, a esta no saber hacia dónde vamos. Uno, los propios errores del gobierno desde el punto de vista de sentar una línea política clara, y en segundo lugar, un contexto muy complicado a nivel sobre todo local, en respecto a la pandemia y respecto al tema de la falta de reactivación económica. Serían mis puntos iniciales de esto. Correcto, son dos lecturas de la situación actual. En el tema del gobierno, del presidente, quisiéramos un comentario mucho más profundo para luego también conversar sobre el comportamiento del Congreso de la República, Carlos Eduardo. Pero en el tema del gobierno nacional, del gobierno del presidente Pedro Castillo, que va a cumplir 100 días de gestión, pero con una situación de decisiones erráticas que creo que es una de las características. Pero el comentario tuyo, que es mucho más importante. Bueno, esto es más importante, por lo menos complementa el tuyo, Néstor. Sí, yo pienso que ha sido lamentable una serie de decisiones equivocadas respecto a la idoneidad de las personas que forman el gabinete, que tiene a su cargo un reto enorme, reitero, desde el punto de vista de las condiciones de crisis inéditas en nuestro país, en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, creo que ha habido un tema de idas y venidas, de poca consistencia en nombrar personas adecuadas. Hay que recordar que Perú es un país muy dividido, tenemos un Congreso muy plural, muy heterogéneo, muy poco concertado, y la función de concertación iba por dos cosas, ¿no? Por plantear puntos de acuerdo básicos que todos tenemos que tener como peruanos que amamos nuestro país, respecto, por ejemplo, a la vacunación, la superación de la crisis sanitaria, el retorno a las escuelas, la reactivación de la economía y la transparencia, ¿no? Entonces, el primer elemento es falta de coherencia de propuestas de consenso, que implica un diálogo alturado, un diálogo que pase más allá de las personas y entre los temas de fondo. Y el segundo elemento fundamental, creo yo, es que no ha habido una flexibilidad en cuanto a crear alianzas políticas en las cuales el gobierno no puede sostenerse. El ejemplo más claro de eso es que en la última votación, en la que se le dio el voto de confianza al gabinete Vázquez por las justas, la propia bancada de gobierno estuvo dividida casi por la mitad, ¿verdad? Este es otro elemento de inestabilidad política, y ya sabemos que un gobierno que no tenga un mínimo de apoyo en el Congreso es un gobierno inviable. Ha pasado con Fuchisi, pasó con Vizcarra, y ciertamente puede volver a pasar, y está pasando con este gobierno de Castillo. Correcto. Y con respecto al Congreso de la República, Carlos Eduardo, tenemos experiencia, hemos visto congresos con posición social importante, pero la impresión que te pido es, ¿cuál es la evaluación? ¿Estamos en una caída en la calidad del Congreso de la República? ¿Es una situación que se da en otros países también con respecto a los conocimientos que tienen los legisladores que ingresan a cumplir esa función por mandato popular? ¿Cuál es la impresión que tienes? Porque cada vez vemos, ayer ha sido, creo, una demostración de que no estamos muy bien en la calidad de los representantes que elige el pueblo, y eso tiene varias lecturas.
Sí, efectivamente, creo que eso, pero es un tema recurrente, creo que desde hace mucho no tenemos un Congreso a la altura de las circunstancias, pero si me permites, Néstor, quisiera añadir un elemento adicional, ¿verdad? Y es que en la medida que no hay propuestas con base técnica, propuestas que tengan, repito, un mínimo de consenso, el debate se empobrece porque el debate ya no es sobre las propuestas y las políticas, es un debate sobre personas y idoneidad. Entonces, tendemos a trivializar el debate. El ejemplo más claro ha sido el ataque al ministro Franque, el ministro de Economía, que además por parte de su propia culpabilidad de presentar debate en si que tienen o no autos de lujo. El argumento aquí debió ser que las personas que tienen gastos de bienes suntuarios deben pagar más impuestos. Ese es el argumento de fondo, y no cuál carro maneja, cuál carro no maneja. Entonces yo creo que tenemos el riesgo de la trivialización, la superficialidad de la discusión, porque repito, siento que no hay propuestas políticas de fondo, económicas, técnicas, en educación, en salud, que vengan ni de parte del Ejecutivo ni de parte del Congreso. Entonces, ante un contexto de vacío de ideas y de propuestas, el debate tiende a hacerse trivial y tiende a ver el detalle y no lo de fondo. Correcto. Y en esa línea, el comentario, Carlos Eduardo, respecto a la situación política de Perú Libre. Perú Libre, el partido que lleva al gobierno a Pedro Castillo. Y en el Congreso de la República se ha visto ya el fraccionamiento de un grupo importante del ala más radical del partido de Perú Libre, partido de gobierno, que ha expresado su decisión de votar en contra del gabinete, con varios argumentos que la población ha tenido la oportunidad de escuchar. ¿Qué es lo que va a pasar? La pregunta, ¿qué es lo que va a pasar y qué puede pasar con el presidente Pedro Castillo en este escenario de partido en la interna que no lo va a dejar y no lo está dejando gobernar? ¿Qué es lo que tendría que hacer en todo caso el Ejecutivo en esa situación? Sí, Néstor, bueno, yo no estoy para dar recetas y en una situación tan incierta es muy difícil hacer una predicción de futuro, pero sí podemos discutir un poquito de las cosas que, como nos parece, debería ocurrir para que haya un mínimo de gobernabilidad, ¿no? Lo primero que creo que es muy claro, y la teoría política lo confirma, es que las elecciones tienden a ser radicales, pero los gobiernos tienden a ser más conservadores, porque implican, como les decía, establecer consensos que permitan la gobernabilidad. Yo creo que hay que salir del discurso radical, el discurso de odio, el discurso de división y empezar a pensar en cosas de las cuales podemos crear un consenso mínimo. Una de las áreas que ha venido funcionando relativamente bien es el tema de la vacunación y el tema de la emergencia sanitaria, y creo que el ministro Ceballos, nuestro ministro de Salud, ha tenido una presentación muy clara, muy franca ayer en el Congreso, que ha permitido, por uno de los pocos muy aplaudido, porque ha dicho no solamente lo que se ha avanzado, sino lo que le falta por hacer. El tema cultural, el tema de bolsones de gente opuesta al tema de vacuna, que no es un fenómeno nacional, es un fenómeno global. En Estados Unidos hay un 20 a un 25% de población que se niega a vacunarse por falta de información o prejuicio. Por eso es tan importante una campaña que tenga dos pinzas o dos estrategias. La primera es una comunicación eficiente a través de figuras reconocidas y representativas para convencer a los indecisos, y en segundo lugar, una llegada casa por casa de las zonas que tienen menor nivel de vacunación, que no por casualidad son las regiones más apartadas del país, para poder un poco ofrecer este servicio que es gratuito y que es fundamental para salir de la crisis sanitaria. Entonces ahí tienes un primer elemento fundamental. El segundo elemento de política fundamental es el retorno a aulas. Perú es el país que está en la cola en cuanto al retorno al colegio, retorno a las clases, aunque sea de manera semipresencial. Yo tengo la impresión que no es por un tema tanto sanitario, es un tema de negativa de los propios maestros de asumir sus responsabilidades. Entonces tendría que haber una política muy clara, que no la tiene en este momento el ministro de Educación, es decir, la meta es el regreso a la presencialidad lo más pronto posible, porque está perdiendo calidad y también está perdiendo calidad desde el punto de vista de la salud mental de los niños y las niñas y de la atención de los padres. Entonces, yo no veo una estrategia clara de retorno. Hay una serie de debates sobre la fecha, y la fecha no es lo importante son las medidas que hay que tomar para que ese retorno sea concreto. Entonces, el segundo elemento de política de consenso sería la importancia de recuperar la presencialidad en la medida de lo posible y con seguridad, por supuesto, sanitaria, en la forma más rápida posible. Lo tercero tiene que ver con los temas económicos, Néstor. Este anuncio del ministro Franque, que tiene que pensarlo mucho más y incrementar tributación, tiene muchas aristas de las cuales hay que discutir. En primer lugar, no es una buena idea aumentar los tributos en un contexto de recesión, hay que reactivar. La carga fiscal tiene que empezar a mejorar la eficiencia del gasto, no solamente el monto recaudado. Es una paradoja que se planteen más tributos bajo dos condiciones. Una,
pública no se gasta bien lo que ya se quiere, y en segundo lugar, una parte muy importante de la población no paga impuestos por la informalidad. Entonces, claro, es más fácil subir el impuesto a quien ya lo paga, que es una minoría, un 20% de la fuerza laboral y de las empresas, y no trabajar con el tema de ilusión de evasión que afecta al 80% de las empresas y de las personas. Entonces, la salida facilista tiene que ver, creo yo, con una medida que puede ser efectiva a corto plazo, pero que tiene un enorme costo político y más un enorme costo de inequidad. Se recuerda además que en teoría económica es muy diferente aumentar impuestos directos que impuestos indirectos. El incremento del IGB grava a todo el mundo, incluyendo a los pobres, cuando la filosofía del impuesto es que quien más tiene debe pagar más, siempre y cuando haya cambio una restricción en servicios públicos de calidad. Entonces, la tercera eje es que tenemos que ponernos de acuerdo en una política tributaria que sea más eficiente, pero que sea más equitativa. Y la cuarta elemento, creo yo que es fundamental, tiene que ver con el tema de reactivación económica, ¿verdad? La reactivación del empleo. La economía ha crecido un poquito más que el empleo y hay que un poco analizar a profundidad cuáles son los sectores más intensivos del empleo para poder permitir un retorno a la empleabilidad con más calidad y con más eficiencia, ¿verdad? La tasa de informe interesante de las regiones con mayor tasa de desempleo por el 15% son las más modernizadas. Está Arequipa en primer lugar, está Lima, está Tumbes, está Chiclayo, en La Libertad, si no me equivoco, y está Lima, ¿verdad? Entonces son regiones en las cuales el mercado se ha caído. Es importante empezar a través del gasto público, pero también a través de la inversión privada, a reactivar el empleo, que es la política social más eficiente porque permite mayor ingreso autónomo y mayor libertad de las personas. Aquí tienes estos 4 o 5 temas de consenso. Yo sospecho, Néstor, son los que deberíamos plantear para evitar que esta ingobernabilidad continúe. Claro, en la macroeconomía se anuncia y se dice que hay mejora en ese escenario, pero en la economía diaria, en la pequeña y microempresa, la situación es complicada, es difícil porque además es el escenario en el que se generan el mayor puestos de trabajo, y el sector agrícola es otro de los sectores también afectados seriamente por la situación de pandemia y por la crisis. ¿Cuál es el futuro ahí? ¿Qué es lo que se tiene que actuar, no solamente a través del Ministerio de Economía, sino a través del Ministerio de Trabajo y de los otros sectores comprometidos con todo lo que signifique producción, las agroexportaciones, por ejemplo, que también están en un buen nivel, Carlos Eduardo? Sí, Néstor, qué bueno que has mencionado el tema rural, porque me parece que ha habido mucha demagogia en torno a esta propuesta o promesa de una nueva reforma agraria, que en realidad no es tal. Es una propuesta de modernización del agro. Si uno mira el detalle de la propuesta concreta, son medidas muy interesantes, muy importantes, pero que requieren, como tú bien dices, un esfuerzo multisectoral. No basta con el tema del microcrédito agrícola. Si no mejoramos el tema de conectividad, el tema de acceso al Internet, el tema de carreteras, el tema de la demanda, no va a bastar con simplemente un hecho de plantear alguna forma de financiamiento a la pequeña y mediana agricultura, que es la que nos da de comer, ¿no? Entonces yo creo que la ventaja de la reactivación rural es, primero, que son regiones que sanitariamente tienen menor riesgo, y en segundo lugar, porque son lo que nos proporciona un bien esencial, que son los alimentos. Y eso tiene que ver con el sector internacional. La subida del dólar no sería tan preocupante si no estuviera afectando a bienes básicos, el maíz, el pollo, el aceite. Entonces hay que tener una mirada de sustitución de importaciones para que el mercado local, que es independiente del fenómeno inflacionario de dolarización, permita abastecer a las familias peruanas con alimentos de calidad y de menor precio. Es una estrategia clara. Yo creo que no habría por qué no haber tener consenso si se plantea que tenemos que reactivar la agricultura alimentaria en primer lugar, que justamente tiene 2 efectos positivos. Crea mucho empleo y da de comer a la población urbana, que es el 75% de la población nacional. Esa propuesta concreta, que no implica ideologías, implica básicamente competencias técnicas multisectoriales, yo veo que no se ha planteado y me parece que es fundamental e inmediato. El gobierno de Pedro Castillo está por cumplir 100 días y la evaluación todavía, como bien has señalado, es de cierta incertidumbre. ¿Qué va a pasar en los próximos 100 días? Ya con la ratificación del voto de confianza en el Congreso, 12 votos de diferencia, que además refleja una situación de enfrentamiento del Ejecutivo con el Legislativo, incluido los congresistas del ala serronista de Perú Libre. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Y qué es la situación en el marco internacional de lo que significa el gobierno de Pedro Castillo, que tiene más imagen positiva fuera que
que en el interior del país, salvo mejor opinión, Carlos Eduardo. Sí, bueno, empezando por eso último, eso es muy frecuente en casi todos los países, ¿verdad? Entonces, es más fácil vender ciertas cosas hacia afuera que hacia adentro porque la gente que está afuera no vive en las crisis diarias de los problemas de falta de recursos, de inflación, de incremento de precios y de desamparo, ¿verdad? Yo creo que a nivel de reto más importante, creo yo, los próximos 100 días, es un reto de gobernabilidad, es un reto que implica, reitero, plantear, hacer propuestas técnicas viables, que tengan un consenso mínimo a nivel de Parlamento, que la población entienda que hay un soporte popular a este tipo de propuestas que tienen que ver con las 4 o 5 cosas que ya he mencionado. Sin embargo, para que eso ocurra, creo que hay 2 cosas. Creo que el gabinete más que tiene la mayor credibilidad que el gabinete anterior debería plantear claramente una estrategia de acción con 4 o 5 puntos claves para debatir en el Parlamento y permitir entonces la reactivación de la economía a través de mayor gasto público. Por el lado del a corto plazo, si bien los bonos pueden reactivar la demanda, no son una estrategia sostenible a largo plazo por el tema de recursos fiscales. Yo creo que otro tema fundamental es que la reactivación económica tiene que hacerse de la mano por el sector privado para reactivar la inversión en turismo, en agricultura, también en minería, porque eso permite los dólares que necesitamos. Yo siento que hay en este momento, ojalá que el nuevo ministro del Interior bien pueda manejar el tema, de no levantar expectativas que no son realistas y poder controlar el orden público y la paz social sin la cual la inversión privada no puede funcionar. Entonces, es un tema de diálogo, un tema de consenso, un tema de evitar los errores tontos de personas no idóneas, en la cual el presidente Castillo tiene que tomar la decisión de gobernar. Ya no puede existir, digamos, una política de oposición, porque el gobierno tiene que gobernar, no solamente buscar culpables o buscar a quién acusar. Y yo creo que hay que cambiar el chip. Ya las elecciones pasaron. Es más, mi sugerencia es que el programa no debe llamarse Ánfora 2021, sino Gobierno 2021 o País 2021, porque el tema del Ánfora ya pasó. No estamos todavía en el chip electoral y el chip de la discusión sobre quién ganó, quién no ganó y quién patea más y quién patea menos. Se trata de gobernar, y para gobernar, a diferencia de para las elecciones, se requiere consenso y no disensos. Esa imposibilidad de hacer consenso sobre cosas básicas que tenga base técnica tiene que ser responsable en los próximos 3 meses que se enfrenta el gobierno de Chile. Excelente la figura de ánfora y de gobierno, ¿no? Se han quedado en el tema electoral y no están dándose cuenta que ya son gobierno. Esa es una buena reflexión. Pero para salir de esta situación de incertidumbre, porque creo que eso podríamos calificar, Carlos Eduardo, el momento de estos 100 días y de lo que se viene, para salir de esta incertidumbre, de estas dudas de actuación del gobierno nacional y también del mismo Congreso, hay en el escenario, por lo menos en el programa nuestro, una situación de aparición ya oficial del Partido de la Ciencia del Perú, que la promueve Modesto Montoya, pero que ha pedido licencia y que está presidiendo otro científico también de mucho prestigio, el doctor Javier Verástegui Lazo. Lo hemos tenido en 2 entrevistas, ya ha dado a conocer el ideario, los objetivos, el proyecto. ¿Qué opinión? Porque es una situación, es un escenario diferente a los partidos políticos que tenemos en este momento en el escenario peruano. ¿Cuál es el comentario desde la posición del antropólogo de la cátedra como decano de la Facultad de Ciencias Sociales y como peruano con experiencia de esta aparición de este Partido de la Ciencia del Perú? Participe. ¿Cuál es el comentario sobre el tema, Carlos Eduardo? Yo creo que es una bienvenida, pero no debería ser partido, porque la noción de partido es justamente partir algo, debe ser un elemento de consenso. Yo les recuerdo a nuestros televidentes que una de las propuestas interesantes durante la campaña del presidente Castillo fue el tema justamente de ciencia y tecnología, ¿verdad? La ciencia y tecnología, más que hacer una más burocracia, hay que hacer una articulación operativa en base a propuestas concretas de la academia y de la investigación, no solamente la parte tecnológica, sino también la parte social y económica. Es decir, ciencia no solamente son computadoras, celulares, máquinas o artefactos, es conocimiento respecto a la realidad social, cultural y económica del país. Entonces,
La academia está absolutamente dispuesta a colaborar siempre y cuando haya las garantías mínimas de autonomía y de objetividad. Creo que tenemos que buscar una instancia que permita conectar lo que se sabe con lo que se hace, y yo sostengo que esa instancia debería ser el Acuerdo Nacional, pero con una presencia no solamente de fuerzas vivas políticas, sino de fuerzas vivas responsables de los ejecutivos. Entonces sería muy interesante plantear una especie de 4 o 5 retos: la activación de la agricultura, los temas de salud, los temas de conectividad, los temas que tienen que ver con el tema del alimentario y el tema de la primera infancia, plantear 4 o 5 temas claves y plantear un diálogo concreto, un diálogo de propuestas de acción y de financiamiento que permita llegar a consensos básicos que, reitero, me parece que es fundamental, y que implique la presencia del Ejecutivo, los parlamentarios que tienen la buena voluntad, que son la mayoría de ellos, y de la academia, para poder ponernos de acuerdo con el sector privado de qué es lo que hay que hacer y cuáles son las políticas que se requieren para reactivar la economía y para poder avanzar en estos 5 frentes que parecen indispensables. La academia está dispuesta, pero no ha sido convocada. Correcto, seguramente debe estar en el escenario, y va a ser motivo en todo caso también de una nueva entrevista con quienes están manejando el inicio, están en la recolección de firmas, de afiliados y todo lo que signifique aporte. Han visto, y la mirada también está en los peruanos en el exterior, que como sabemos, Carlos Eduardo, hay una cantidad muy importante de los casi 4 millones de peruanos en el exterior, un número muy importante de investigadores, de científicos. Ya se ha hecho muy bien la precisión, ciencias sociales. La facultad de la universidad, no solamente de la católica, sino de todas las universidades, es importante en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo de nuestro país. Eso seguramente lo van a tener lo tienen en su agenda, pero creo que es una buena experiencia y el antecedente de un partido con estas características, lo señalaba el doctor Verástegui, se dio en la época que era estudiante de San Marcos el arqueólogo Julio Cetello, que dieron los primeros pasos, pero no caminaron, y sobre ese antecedente histórico es que nace este partido Participe, Partido de la Ciencia del Perú. En buena hora que se den este tipo de asociaciones muy diferentes a lo que tenemos en este momento, Carlos Eduardo, que son cascarones o que son finalmente grupos familiares o que representan intereses individuales o de grupo, y no los intereses que se ha visto en el Congreso de la República, y se sigue viendo que obedecen solamente a intereses particulares, sino de la gran mayoría. Creo que ese debe ser el gran objetivo, además de lo que ha señalado, que tiene que tener en cuenta, y seguramente lo tienen los promotores de este nuevo Partido de la Ciencia del Perú. En buena hora, y creo que eso da alguna esperanza de optimismo de que las cosas tienen que cambiar, porque lo que coincidimos, creo, optimistamente, Carlos Eduardo, es que la situación obliga a cambios, pero cambios que indiquen desarrollo. Como estamos en este momento, la situación pues es de crispación, es de dudas y de incertidumbres. Claro, Néstor, y además de vacío, ¿no? Porque como tú bien dices, tenemos que hacer que la evidencia se vincule, ¿verdad? Eso implica un diálogo técnico de alto nivel académico, respetuoso, que implique la capacidad del Ejecutivo desde el punto de vista de ejecutar políticas, que para eso es el Ejecutivo, para no legislar en forma adecuada, y de la academia y la investigación del sector privado para financiar y hacer conocimiento viable y aplicado, ¿verdad? Yo creo que un consenso que sería muy interesante, muy importante, y que debería ser liderado justamente por el presidente Castillo. Lo espero así, aunque no tengo muchas esperanzas, es justamente la importancia de llegar con la participación de varios actores sociales, no solamente los partidos políticos tradicionales, en una propuesta de cambio social, de reactivación y de modernidad, otros temas prioritarios, en las cuales haya un matrimonio positivo, un matrimonio justo, diríamos así, un matrimonio operativo que incluya los políticos, los parlamentarios, pero también el sector privado, la academia y los grupos de acción. En ese consenso básico de reactivación de la economía, de atención a las demandas sociales
y el control de la pandemia, no vamos a llegar muy lejos, pase lo que pase. Correcto. Y es palabra de maestro, de profesor universitario. Gracias, Carlos Eduardo. Siempre va a ser importante el comentario y la experiencia de tu trayectoria profesional y como persona, Carlos Eduardo. Muy agradecido en nombre de nuestros televidentes y estamos permanentemente y optimistamente empujando el carro para que cambien las cosas en nuestro país, la transformación que estamos esperando. Gracias, Carlos Eduardo, un abrazo. Gracias, Néstor. Ánimo, sobre todo palabras con el maestro universitario. Buenos días. Buenos días. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con más en este análisis de la situación política de este Congreso que está más deteriorado. La apreciación individual y personal es que está cada vez peor. La cualidad, la calidad de los representantes que nosotros elegimos, que los ciudadanos elegimos. Entonces, tenemos que saber elegir y eso sale de cada uno de los ciudadanos, de los votantes de nuestro país.